El momento de probar los nuevos AirPods generación 3 con un Android. En este caso tenemos el OnePlus 7 Pro con la versión Android 11. Digo esto porque ustedes saben que esto puede variar para otro dispositivo, así que especifico bien de que este tiene Android 11 y es el OnePlus 7 Pro. Lo primero que voy a mostrar es las tecnologías. Ya lo emparejé, están emparejados, se emparejan sin ningún problema. Para hacerlo, si tienes un Android, simplemente con los audífonos puestos acá, presionas este botón por varios segundos y ya están listos para emparejarse con cualquier dispositivo. Lo primero que voy a hacer es mostrar las tecnologías. Voy a poner música para ver. Me lo voy a quitar. Bueno, lo primero es que la tecnología con detención de movimiento no funciona. Ni con detención de movimiento, ni con detención de llamada, pues lamentablemente no funciona. No está todo perdido, porque la función multimedia va brutal. Salto de canciones lo hace bien. Volver a la canción anterior también lo hace bien, y es lo mismo en los dos audífonos, tanto en el izquierdo como en el derecho es lo mismo. Así que en este sentido funcionan bien. También en una llamada funcionan los dos de manera independiente. Por ejemplo, si estás en una llamada, si se te descarga uno, lo pones a recargar, puedes seguir hablando con el otro, y viceversa. Si se te descarga ese, pues usas el que está cargado a tope, y así vas a poder tener una conversación en todo el día. Y si a eso le sumas que tenemos una autonomía de batería entre 5 y 6 horas, eso va a depender de lo que tú estés consumiendo en ese momento. Promedio de batería entre 5 y 6 horas. Así que en cuanto a las funciones multimedia, brutales. Pero ahora voy a la parte más importante y a la parte que yo sé que muchos quieren saber, y es la tecnología de audio espacial. Una certificación que puso Apple en estos nuevos audífonos, y también mejoraron muchísimo la calidad de audio, que yo en lo personal estoy enamorado. Me ha encantado lo bien que suenan estos audífonos. Pero ahora voy con el audio espacial, y como ustedes saben que la aplicación, ¿verdad?, Apple Music está tanto para iOS como para Android. Simplemente si tú estás bajo una suscripción, pues tú vas a Android, descarga la aplicación. Ahí en Apple Music tú vas a encontrar un playlist que está especialmente creado para música con sonido, con audio espacial, y vas a sentir esa gran experiencia, porque ya yo lo he probado con el iPhone y en lo personal es algo súper brutal. Pero vamos ahora a la prueba del millón. ¿Funcionará en Android? Pues vamos allá. Voy a poner la canción primero, ¿ven? No se la voy a poner que ustedes la escuchen por cuestiones de copyright, pero voy a poner una música de fondo ahí sin copyright para que más o menos ustedes tengan una idea. ¿Vamos ya? Música. No, chicos, no funciona. Bueno, las músicas con audio espacial no funcionan. Y si ustedes ven que yo me estoy moviendo aquí en la silla, para acá, para allá, lo que pasa es que el audio espacial, si tú haces esto, si te mueves, tú vas a sentir el efecto, vas a sentir que un efecto suena de fondo. Si te mueves para acá, vas a sentir que otro instrumento musical suena del otro lado, y es una experiencia muy bárbara que a mí en lo personal me ha encantado, y esto es lo que yo estoy buscando con este teléfono con Android, para ver si puedo sentir esa experiencia de audio espacial. Pero lamentablemente no funciona. En Android no funciona. De hecho, entré a los settings de Bluetooth para ver si tendría que activar alguna función o algo. Pues lamentablemente no funciona. Así que esto es algo que si tú tienes un Android, lamentablemente no vas a poder disfrutarlo. Sí, bien es cierto que la música en estéreo está muy mejorada y suena muy bien. Suena muy bien. A ver. A ver. Sí debo destacar algo importante, y es que la música con sonido estéreo suena brutal. Es decir, no hay una diferencia. Si tú, por ejemplo, reproduces un contenido con sonido estéreo, que la mayoría de música viene con sonido estéreo, vamos a estar claros, esto de sonido espacial
hay playlists ya, pero muchas son de pago y no todas las canciones están disponibles en audio espacial. Y si tú lo comparas con sonido estéreo, es decir, si estás escuchando una música normal con sonido estéreo, pues la calidad de sonido es igual si lo usas con un iPhone o si lo usas con Android. En este caso, el OnePlus 7 Pro y viene con Android 11. Especifico eso por si tú tienes otra versión de Android o tienes otro dispositivo. Yo no sé si va a ser igual, ¿no? No sé si a ti la experiencia sea diferente para ti. Por eso especifico muy bien que estamos hablando de esta versión de Android y estamos hablando de este teléfono en específico. Así que la calidad de sonido en general, en sonido estéreo, es igual. Los bajos, los graves, los agudos, la calidad de sonido en sí, vas a sentir esa gran experiencia. Y esta tecnología de ecualización adaptativa que puso Apple, pues me gustó porque lo vas a disfrutar tanto en Android como en iOS, y en ese sentido hay que darle puntuación 10 de 10. Espero que este video te haya gustado. Si se me quedó algo, aquí está la caja de comentarios, déjame tu comentario. Si quieres tener un contacto más personalizado conmigo, pues háblame en mi cuenta de Instagram, @AlexMengetti. Escríbeme, que a veces tardo un poco en responder porque recibo muchos mensajes y yo trato cada cierto tiempo de ir respondiendo uno por uno y trato de sacarle un tiempo a cada usuario porque yo mismo soy que reviso todos los mensajes que ustedes me mandan. Suscríbete al Presente Tech y te veo en la próxima. Bye bye.